técnicas ganadoras del medio juego. La receta de Botvinnik: cambiar las piezas que protegen las casillas de entrada. Observe esta posición. Las blancas tienen dobladas sus torres en la columna D, pero ninguna de las casillas de momento le es útil. La más importante es la de D7, donde desde allí la torre puede presionar conjuntamente con el alfil de A2 la casilla o el peón de F7 negro, así como el peón de B7. Pero, ¿qué hay que hacer para llegar a esa posición donde la torre entre perfectamente agresivamente ahí? Bueno, vamos a ver qué ocurre desde el principio. A menudo, a pesar de un dominio impresionante, por ejemplo el control total de una columna abierta, resulta imposible invadir decisivamente el campo del oponente, ya que éste ha tomado hábilmente el control de las casillas de entrada. En ese caso, el bando activo debe intentar cambiar o expulsar las piezas que frustran sus intenciones, o sea, impedir la entrada de la torre en séptima fila. Pero vamos a ver cómo llegamos a esta posición. Después de las jugadas siguientes de las blancas D4 y D5, siguió caballo F3, caballo F6, E4, E6, caballo C3, caballo de B a D7, alfil G5, alfil E7 y E3. Enroque, alfil D3, C6, enroque, A6, A4, D por C4, alfil por C4. Un gambito de la dama clásico donde se jugó alfil G5 y las negras variaron con A6 y A4. Ahora, esta posición, las negras jugaron C5, a lo que respondió el blanco con la captura D por C5, alfil por C5 y dama E2, cediendo evidentemente la casilla D1 a la torre. H6, atacando el alfil que se retira a H4, manteniendo la presión sobre el caballo de F6, alfil E7 y torre de F a D1. Las blancas dan comienzo a la futura ocupación de la columna D. Las negras, que están restringidas, deciden simplificar con caballo H5, alfil por E7 y dama por E7. El blanco continúa con su plan de torre D2, caballo B6 y torre de A a D1. Hemos llegado a la posición donde las blancas ya tienen las dos torres dobladas, pero no hay entrada útil en dicha columna. El negro continuó con dama C5, alfil A2. El alfil en esta posición está muy bien puesto que presiona el centro y el flanco de rey de las negras, quienes jugaron ahora caballo F6, E4, con la intención evidente de avanzar el peón a E5 y crear un punto de apoyo para el caballo después de E5 y caballo E4, un punto de apoyo, como les decía, para el caballo en D6. Por ese motivo, las negras jugaron E5 y estamos ya en la posición del inicio del vídeo. Las torres blancas dominan la columna D, pero por el momento su entrada en D7 está controlada por tres piezas. Botvinnik muestra una interesante idea y propone el cambio de damas en E3, sin importarle que después de dama por E3 se doblen los peones. Mantener las damas con dama C7 no es correcto, entraría la torre a D6, caballo de B a D7 y caballo H4, con lo cual la ubicación del alfil en A2 conjuntamente con un posible salto del caballo F5 o a la casilla G6 se hace evidentemente muy ventajoso para las blancas. Después de dama E3, dama por E3 y F por E3. Las blancas han aceptado una desventaja de estructuras de peones, como son estos dos peones doblados, pero hay una profunda razón posicional de esta decisión. Después del cambio de dama, que desde el punto de vista de las negras era prácticamente forzado, el peón de E5 se ha vuelto susceptible y está amenazado directamente. Y ahora las negras no solo tienen que protegerse
de las torres blancas más activas, sino también a preocuparse de su débil peón de E5. Por esa razón jugaron alfil G4 para evitar la captura del peón y cambiar el alfil por el caballo de F3, A5, desalojando una de las piezas que cubren la casilla de 7, caballo C8, torre C1, una jugada que amenaza la captura inmediata del peón de E5, por lo que las negras deciden eliminar el caballo, alfil por F3 y G por F3. Tras caballo E7, caballo D5, las blancas están intentando por todos los medios de aprovechar sus dos columnas abiertas, como son la columna C y la columna D, y eliminar las piezas del negro que impiden la entrada en séptima fila. El negro jugó ahora caballo C6, que es una jugada errónea. Algo mejor hubiera sido en este momento el cambio caballo de F por D5, alfil por D5 y torre a B8. Y ahora el avance restringido en el ala dama con B4 deja al blanco con clara ventaja gracias a las posibles incursiones en la séptima fila y el alfil mejor que el caballo. Ahora claramente que el cambio del caballo por D5 permitiría un peón pasado en D5 muy fuerte y además ganador para las blancas. Por esa razón, esa era la mejor jugada, pero ellas decidieron el error táctico caballo C6, pero ahora sigue caballo por F6, con lo cual la posición de las negras es perdida. Se ha eliminado el último defensor de la casilla D7. G por F6, torre D7. Ahora la actividad del alfil conjuntamente con la de la torre que presionan ahora F7 y además el ataque directo al peón de B7 dejan a las blancas con una fuerte iniciativa en este final, completamente perdedor para las negras, quienes defendieron su peón B con torre a B8, rey F2, caballo por A5, torre de C a C7. Es mucha la presión de las torres en la séptima fila conjuntamente con el alfil de A2. Ahora, a cambio del peón, es evidente que las blancas están completamente ganando y además el peón lo recuperarán con una posición estratégicamente ganadora. Torre B a C8 y torre por F7. Con esto se ganará un peón. El negro tiene que aceptarlo por la amenaza de mate en dos jugadas que comenzaría con torre G7 y torre H7 mate, puesto que el alfil está mirando a la casilla G8. Por lo tanto, hay que jugar torre por C7, torre por C7, jaque a la descubierta, rey H8, alfil D5. Ahora el caballo está en una posición mala, puesto que existen dos columnas entre el alfil y el caballo y el alfil lo controla perfectamente, con la amenaza de avanzar el peón a B4, B5, B3. Mucho mejor que ganar el peón directamente con B4. A todas las ventajas del blanco se une ahora con este movimiento la desventajosa posición del caballo en A5. La partida finalizó con torre D8, rey G3, F5 y rey H4. El rey de las blancas está libremente movilizándose para el ataque a la debilidad del peón de H6, F por E4, F por E4, torre D6, rey H5, torre F6, H3. No hay que desesperarse. Torre D6, H4, torre B6, rey G4, torre F6, impidiendo que el rey entre en F5, torre A7 y torre B6. Después de torre E7, el negro está ya hace tiempo perdido, pero las blancas tienen aún que resolver ciertos detalles técnicos. Observe que el rey de las negras está inmovilizado gracias a la actividad del alfil de D5, quien también mantiene bajo control al caballo de A5. Torre D6, torre C7, torre F6. No hay otra cosa que esperar por parte de las negras. Ahora torre A7, torre B6, torre C7 y torre F6,
Ahora viene ya la maniobra ganadora decisiva. Rey H5, torre D6, alfil F7, torre F6. Alfil G6, caballo por B3, rey por H6, con la intención de dar mate con torre C8, con lo cual las negras no tienen otra cosa que retroceder con la torre a F8, torre H7 jaque, y las blancas van a dar mate en pocos movimientos, o al menos ganar material. Rey G8, torre G7 jaque, rey H8, alfil F7. Amenaza mate con torre H7, por lo que las negras tienen que entregar la calidad con torre por F7 y torre por F7, amenazando nuevamente mate con torre F8, que es defendido con rey G8, rey G6. Ahora las negras saltaron con su caballo a D2, pero esto permite la amenaza doble al caballo y mate en D8. Una exquisita técnica de Botvinnik, donde demostró que la eliminación de piezas que impiden la penetración de las torres en la columna abierta es un elemento importante. Espero que esta técnica la puedan aplicar en un futuro y, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!